Antes de analizar Bitcoin en un gráfico de 4 horas y proyectar lo que nos espera de acá a 2 días, al menos desde mi perspectiva, quiero que analicemos Bitcoin en un gráfico semanal. ¿Por qué? Porque básicamente no podemos proyectar Bitcoin a mañana o a pasado mañana si no tenemos en claro lo que va a pasar de acá a una semana, y tampoco podemos proyectar lo que va a pasar de acá a una semana si no tenemos en claro lo que, al menos según mi punto de vista, va a suceder de acá a 2 meses. Entonces, como hace bastante no analizamos el semanal, vamos a ello y analicémoslo, proyectémoslo. Para mí directamente lo voy a dejar en una flecha, es para arriba. ¿Por qué? Principalmente porque tenemos una doble resistencia, un doble techo, el cual siempre Bitcoin lo vulnera antes de tener un movimiento fuerte. Es decir, mucha gente en esta zona se estuvo metiendo en short por una doble resistencia, por un doble techo. Esa gente no va a terminar ganando en un largo plazo en este movimiento. ¿Por qué? Porque para mí primero Bitcoin va a subir, va a liquidar o va a agarrar todos los stops de la gente que haya entrado por un doble techo, por una doble resistencia, y cuando Bitcoin esté allá por los 34.000, 35.000, 36.000 generando FOMO, generando euforia, ahí yo creo que van a ser momentos de peligro y donde quizá tengamos una capitulación final en el mercado. Pero de acá a 2 meses, mi proyección en un semanal es así. Ahora, lo que tenemos que entender es que no porque yo esté proyectando una flecha de este estilo, de acá en más vamos a tener todas velas verdes iguales a esta que tuvimos en la semana del 25 de septiembre. No, claramente podemos tener mechazos en un gráfico semanal, podemos tener mechazos que pueden ir hasta los 24.000, 24.500, dejar absorción por la parte de abajo y ahí subir. Y estos mechazos que yo proyecto en un gráfico semanal, que van a hacer que liquiden a toda la gente que ahora se está metiendo en long porque está viendo un doble soporte. En vez de una doble resistencia como en la parte de arriba, la gente por la parte de abajo está viendo un doble soporte. Entonces yo creo que toda esa gente que está empezando a apalancarse y a meterse a apalancar al alza va a ser liquidada por quizá unos cuantos mechazos alcistas, que va a hacer que los que estén a 100x o a 125x, es decir, apalancamientos cuyo precio de liquidación están cerca de los precios de entrada, van a ser liquidados. Y eso no cambia en proyección en el semanal. Tranquilamente de acá a 2 meses podemos estar en los 36.000, pero previamente podemos visitar los 24.000, porque eso en un gráfico semanal solamente lo vamos a ver como mechazos bajistas. Porque lo que tenemos que entender nosotros es cuál es el movimiento principal que se va a dar. Para mí el movimiento principal es este. Ahora, tranquilamente podemos ver primero una liquidez por la parte de abajo, que el precio llegue a los 24.500 y subir. Y el movimiento principal sigue siendo este, sigue siendo el movimiento alcista. Entonces, proyección en el semanal, una flecha yo creo que dice más que 1000 palabras. Mi proyección es esta, porque estamos rompiendo la media de 55 y porque estamos consolidando durante ya mucho tiempo sobre la media. La media funciona como un soporte cuando el precio está por encima de ella. Entonces Bitcoin está teniendo una acción del precio óptima en un gráfico semanal, por lo que yo creo que podemos tener un movimiento alcista. Pero cuando estemos por los 36.000, ahí yo ya no voy a estar pensando en comprar en ninguna temporalidad. Ya no van a ser zonas de compra, al menos para mí. ¿Por qué? Porque cuando estemos por los 36.000 va a haber mucha euforia, va a haber mucho FOMO, y en esos momentos del mercado generalmente es cuando se dan las caídas más fuertes, las caídas para limpiar a la gente que está metiéndose por noticias, y que posterior a eso yo proyecto ahí sí un verdadero bull run, pero no cuando estemos en estas zonas. Cuando estemos en estas zonas yo voy a estar tomando ganancias parciales. Yendo a un gráfico diario, la proyección es muy clara. Nosotros dijimos ya que las compras eran por abajo, lo dijimos ya en un video hace 3 semanas que se llama La Caída no nos tiene que hacer dudar. Entonces, si a vos la caída cuando estábamos en estas zonas te hizo dudar, quiero que veas la flecha, era claramente alcista, mínimamente en un rebote. La proyección se da, el precio sigue subiendo más allá de ese rebote alcista, pero yo este movimiento ya les dije que no me lo creo, porque Bitcoin no está rompiendo como debería hacerlo la media de 55. Entonces, yo lo que puedo ver acá es un movimiento, un impulso más alcista, quizá hacia esta zona de los 29.300, que es una zona de mucha confluencia de volumen, y a partir de ahí ya estaría, les repito, en una temporalidad de corto a medio plazo, yo estaría pensando en tomar ganancias en toda esta zona de confluencia de volumen. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Principalmente porque yo creo que en un gráfico semanal, como les marqué, vamos a ir a buscar liquidez por la parte de abajo de este doble soporte. Vamos a ir a buscar liquidez por los 24.000, 24.500. ¿Y cuándo va a ser ese momento? ¿Cuándo voy a proyectar, al menos yo, que esa va a ser la caída la cual nos espera Bitcoin? Creo que cuando estemos visitando los 29.300 va a ser una zona donde mucha gente va a estar viendo que estamos rompiendo resistencias, se va a generar esa euforia y ese FOMO muy parecido al cual también vamos a vivir cuando se rompa los 36.000, si es que eso pasa, si es que mis proyecciones son acertadas. Entonces, cuando estemos por esta zona, la gente va a estar viendo que estamos rompiendo esta resistencia, pero también va a estar viendo que rompimos esta otra resistencia. Entonces van a ser zonas de mucha euforia y la gente que opere por soportes y por resistencias va a estar entrando al mercado, y creo que ahí
vamos a tener que tener cuidado. Mínimamente lo que compramos abajo vamos a tener que estar asegurando un 25 o un 30% de ganancias y el resto dejarlo correr, pero con un stop loss al precio de entrada. Por si el precio a partir de acá cae y se va directamente a los 24.500, como es mi proyección, porque mi proyección es esta que les estoy dejando, podemos entrar en Bitcoin más barato. Entonces, ahora que tenemos en claro esto, quiero que veamos un gráfico de 4 horas, un gráfico que es de una temporalidad corta, es decir, de acá a 2 días, máximo 3 días, tenemos que tener el resultado de esta proyección. ¿Qué veo en el gráfico de 4 horas? Primero lo que veo es que el precio tiene un impulso alcista hacia un determinado precio, en este caso son los 28.400, el precio retrocede y no puede volver a ese precio máximo, no puede volver a esos 24.400 a los que habíamos llegado anteriormente. Si bien estamos sobre la media de 55, si bien el tiempo para que Bitcoin caiga se está terminando y el patrón empieza a ser alcista, cada vez es más arriesgado entrar en un gráfico de 4 horas en Bitcoin. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no estamos pudiendo superar los máximos, que si bien podemos tener un impulso más al alza, porque en un gráfico diario para llegar a los 29.300 tenemos que tener en un gráfico de 4 horas un impulso más al alza, si bien esto puede pasar y yo, si no estaría comprado en Bitcoin en un 0%, es decir, estaría en un 100% en dólares, entraría en este punto, tenemos que entender que tenemos que tener gestión de riesgo, tenemos que poner stop loss porque es cada vez más arriesgado entrar en un gráfico de 4 horas. Entonces, mi proyección de acá es alcista. Si no entraste, esta es tu entrada porque estamos sobre la media, porque el tiempo se está dando, el tiempo que tenía Bitcoin para caer se está terminando y Bitcoin no está sabiendo romper la media. Si bien nos estamos poniendo por debajo de ella, no la estamos rompiendo con fuerza. Entonces, si vemos que las siguientes 4-8 horas el precio se mantiene en este rango de precios y no cae, son entradas en Bitcoin. Incluso en este momento quizá podemos esperar, la verdad es que podemos esperar un par de velas más, pero están siendo zonas de entrada en Bitcoin en 4 horas, es decir, en temporalidades cortas. Pero tenemos que entender el riesgo que conlleva y tenemos que poner stop loss, porque en un gráfico diario a mí no me gusta cómo Bitcoin rompió la media de 55, no me gusta ni siquiera cómo está consolidando. Entonces, si bien proyecto un impulso más, en diario no es zona de compra, las zonas de compras eran abajo, para mí ya un 70% del movimiento está dado, es decir, esto corresponde a un 70% del movimiento. Y lo que queda es básicamente un 30% que es hasta acá. Entonces, no considero que sean zonas de compra con un 70% del movimiento ya dado, al menos según mi proyección es un 70% del movimiento el cual ya se dio. No es una zona de entrada en diario y en 4 horas estamos en zonas de entrada, pero en las cuales tenemos que operar con cuidado. ¿Se entiende? O sea, en un gráfico de 4 horas estas son las zonas para arriesgarse, pero tenemos que entender que conlleva realmente un riesgo mucho mayor que en otras zonas de gráfico de 4 horas en las cuales el precio no había subido tanto, como por ejemplo estas zonas o como por ejemplo estas zonas en las cuales yo les dije que eran las mejores entradas, porque las mejores entradas siempre son cuando estamos rompiendo soportes. ¿Por qué? Porque una vez que rompemos soportes, la gente entra en short y el precio lo que hace a partir de ahí es subir para liquidar a los shorts. Entonces a nosotros mínimamente nos da la posibilidad de que el precio va a subir para poner el stop loss al precio de entrada. Y si a lo sumo lo que pasaba es que subía, liquidaba los shorts y caía, nosotros teníamos el precio de entrada y ya nos habíamos asegurado un mínimo impulso alcista. Acá la dificultad es eso, es asegurarnos un impulso alcista, porque el precio tranquilamente puede fallar, puede mantenerse sobre este precio, sobre este rango de precios y caer. Y ahí irnos directamente hacia los 24.000, que es la proyección que nosotros tenemos en el diario. No obstante, esa no es mi proyección principal, les repito, en un gráfico de 4 horas, mi proyección principal es que a partir de acá vamos a irnos a romper esta resistencia, a hacer que mucha más gente entre en FOMO, entre en euforia. Ahí sí no voy a estar entrando en ninguna temporalidad, ahí para mí van a ser zonas de toma de ganancia. No obstante, la flecha que les dejo en 4 horas, si bien es arriesgado y si bien tienen que poner stop loss, en mayor probabilidad, en un 60-55% de probabilidades, para mí al menos es alcista. Vamos, qué interesante estuvo el análisis que hicimos la semana pasada en el oro. Dijimos nosotros en el oro que el precio, si bien tenía un patrón en el cual estaba cayendo fuerte, se estaba frenando y para mí lo mínimo que iba a esperar en el oro era un rebote alcista en el cual nos permita a nosotros poner un stop loss al precio de entrada para que si sigue cayendo nosotros podamos comprar más barato. Entonces, vemos hoy cómo está el oro y está subiendo efectivamente en ese rebote, que hasta donde sea no me importa. Lo único que les tiene que interesar a ustedes si entraron en este rectángulo rojo en el oro es en poner el stop loss al precio de entrada y si a partir de acá el oro tiene que rebotar un poco más y caer, ustedes compran más barato porque se les vendió al precio en el cual compraron y si a partir de acá empieza una tendencia alcista en el gráfico diario, ustedes se incorporaron en esta tendencia en zonas realmente muy óptimas. Ahora, en un gráfico de 4 horas estamos por debajo de una media de 55, es decir, tocando por debajo de la
media. Esta media, ¿cómo funciona? Si el precio está por debajo, funciona como resistencia, es decir, funciona como una parada para el precio. Entonces, muy probablemente a partir de acá veamos quizá una pequeña caída más en el oro. Por ende, no son zonas de compra. Para mí las zonas de compra eran durante todo este rango en el cual el precio se estaba frenando, y no lo digo hoy, lo estoy diciendo ya desde la semana pasada, antes de que el movimiento se dé. Lo importante de estos movimientos, como les digo siempre, es verlo antes. Si ustedes lo ven después o esperan una noticia para operar u operan después de una noticia, ustedes van a estar operando cuando ya el movimiento principal se haya dado. Entonces va a ser mucho más arriesgado entrar en el mercado. Ustedes tienen que tomar riesgos antes, poner un stop loss, tomar riesgo antes y entender que esto es un mercado de riesgo, que sí o sí vas a tomar riesgo. Cuando empieces a operar acá, sí o sí te vas a dar cuenta que para agarrar los mejores movimientos vas a tener que tomar riesgo. Miren qué interesante el análisis que hicimos la semana pasada de XRP. Nosotros dijimos que si bien estábamos poniéndonos por encima de la media de 55, el precio no estaba sabiendo romper con fuerza esa media. Entonces, cuando no rompemos con fuerza una resistencia, lo más probable es que mínimamente una pequeña caída volvamos a tener. No obstante, esta caída que nosotros la teníamos ya de la semana pasada no es mala para mí en XRP. ¿Por qué? Porque en un gráfico semanal a mí me gusta lo que veo en XRP. Me gusta que haya roto con fuerza, porque en el semanal sí rompe con mucha fuerza la media de 55, liquida a toda la gente que entró en long, y ahora para mí posteriormente los próximos 2 meses se puede llegar a venir o una acumulación o un movimiento más alcista como el que tuvimos acá básicamente, que ustedes si lo quieren agarrar antes van a tener que comprar cuando el precio está abajo, no van a tener que comprar cuando el precio está arriba, porque la gente que compró por noticias o cuando el precio estaba arriba compró acá y se comió toda esta caída. Entonces, para resumir, vamos a borrar los dibujos. Cualquier retroceso en un diario en XRP para mí es para involucrarse en el mercado. Pensando en un gráfico semanal, pensando de XRP, acá a 2 meses para mí va a estar en precios superiores a lo que está actualmente. Lo peor que puede pasar es que haga una acumulación y que empiece a mantenerse sobre toda esta zona de precios, lo cual para mí igualmente es óptimo y es para comprar, porque finalmente si esta proyección se da, igualmente va a terminar siendo así. Gente, si el video les gustó, me ayudarían un montón dándole me gusta, suscribiéndose. Es la única manera que tiene YouTube de entender que este contenido es gustado, es consumido, y así darlo a conocer y yo crecer en el canal y seguir haciendo videos así. Entonces, si se pueden suscribir, si le pueden dar me gusta, me ayudarían un montón. Nos vemos en el próximo video y chau.